un espacio sobre educación financiera adaptado a la vida cotidiana, a tu día a día. Y como decía mi abuelita, para todo en la vida, hágale números. Un gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Hágale Números. Mi nombre es William Morales y el día de hoy tenemos el episodio Gastos Universitarios Ocultos, identificar y gestionar gastos inesperados. Y para esto nos acompaña un invitado especial, alguien a quien apreciamos mucho y pues que definitivamente toda su trayectoria le da respaldo a la información que vamos a tener. Licenciado Luis Ernesto Arboleda, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias al podcast por la invitación. Bienvenido. Bueno, démosle un poco de contexto quién es Luis para ver por qué está en este episodio y qué es lo que nos va a compartir. Él es el vicedecano de la Facultad de Administración de la Universidad Galileo acá en Guatemala y pues su gestión como vicedecano ha impulsado la creación de 7 nuevos proyectos de intraemprendimiento dentro de la facultad y universidad en pro de la educación, el desarrollo profesional y la búsqueda continua de fomentar el emprendimiento e innovación dentro de la academia. Así que, Luis, muchas gracias por el espacio y nos estamos ahorita ya adentrando directamente al tema. Gastos ocultos para el universitario. Aquel universitario que ya se encuentra directamente dentro de la universidad, aquel universitario que está pensando ingresar a la universidad. ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia de conocer estos gastos? Por ejemplo, la matrícula y algunas cuotas. Vale. Pues más allá de gastos ocultos, yo le llamaría como hacer un presupuesto de estudios, ¿verdad? Muchas veces pensamos que, o tenemos idea, tanto padres como estudiantes, para los que se costean su propia carrera a nivel licenciatura o maestría, que el costo o la inversión de mis estudios es únicamente la mensualidad, ¿verdad? Debemos contemplar otros gastos, ahí sí gastos o costos dentro de ese presupuesto de estudios, como por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Parqueos, si movilizan carro propio, gasolina, podemos, si somos un poquito más específicos, depreciación de vehículo, imputarle un tema ahí, libros que pudiese adquirir durante la carrera. Hay carreras que son más exigentes con tema de libros que otras, ¿verdad? Y otras que son un poquito más asequibles. Eh, Algunos temas como laboratorio que puedan pagar dependiendo también la carrera, ¿verdad? Que podamos utilizar. Hay carreras que requieren el uso de cierta tecnología, por ejemplo, tener mi propia eh, laptop para trabajar. Yo sí se lo recomiendo por el tema de tener bien ordenado todo en carpetas, casi que por semestre, por clase, ¿verdad? Entonces, más allá de gastos ocultos, que es un nombre que puede tener como distintas perspectivas, yo le llamaría un presupuesto de estudios em, más amplio, ¿verdad? Más allá de mi mensualidad. Si me dicen mi carrera voy a pagar tantos quetzales, euros, dólares, dependiendo si estoy en el extranjero, que yo hago un presupuesto de estudios de todo lo que puede rondar alrededor de la inversión de sacar un título universitario, tanto a nivel licenciatura como maestría. Me gusta el término un presupuesto de estudios. Yo creo que muchos cuando comenzamos la universidad nos enfocamos en el tema de cuánto me va a costar la matrícula mes a mes, cuánto me va a costar la inscripción, pero si vemos y escuchamos acá lo que Luis nos menciona, hay otros temas de otros gastos vinculados. Cuando a uno de un estudiante le preguntan cuánto te cuesta la universidad, regularmente lo limitamos a la matrícula. Pero en el sector privado y en el sector público, ¿puede ir en el mismo camino o crees que hay una variación? Ok, definitivamente hay una variación directa en el
costo, digamos, o en el pago del estudiante. ¿A qué me refiero? Pues en la universidad pública, nosotros hicimos un estudio de la competencia relacionado con la facultad de administración, que tenemos la licenciatura en administración de empresas y la licenciatura en marketing, y encontramos 12 entidades que algunas están adscritas al CEPS. El CEPS, por sus siglas, es el em, eh, Centro de Estudios Privado Superior, ¿verdad? El Consejo de Estudios Privado Superior, perdón. Y nosotros estamos ubicados quinto, ¿verdad? De las 12. Pero eh, habían universidades, aquí tenemos una universidad pública. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en Costa Rica y hemos estado en algunos otros países con nuestros estudiantes, y hay unas que hay más universidades públicas, a nuestra Sí. sorpresa, ¿verdad? Hay 3, 4 universidades públicas. Hay otras que tienen media subvención, que el Estado las subvenciona a la mitad. Y ahí voy a un punto importante, ¿verdad? Ante los ojos del estudiante es más barato, ¿verdad? Muchas veces una universidad pública, pero el Estado está subvencionando a ese estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir? A nosotros con nuestros impuestos estamos pagando, ¿sí?, lo que faltaría por pagar de ese estudiante. Dicho de otra manera, entonces, cuando hablamos del sector público, en este caso que lo mencionas, hay una única opción. em, por ser público no implica que sea gratis. Hay un costo involucrado, hay un gasto que se relaciona, que de pronto está bien, no vas a pagar mes a mes, pero hay gastos que tienes, por ejemplo, como el tema de los libros, de algunas licencias, que de igual manera eso no hace referencia a ser solo público o solo privado. Correcto. Ahí, por ejemplo, ellos pagan matrícula y pagan su mensualidad. La mensualidad es más baja. La matrícula es anual. En algunas instituciones, y dependiendo de la carrera, la matrícula es semestral, y en algunos casos la matrícula es trimestral. Yo lo que les recomiendo, pues, a todos los oyentes de este episodio de podcast es que em, puedan preguntar, y que la institución y la carrera que les interese sea lo más transparente posible. Nosotros les mandamos un correo, digamos, a todos los interesados, detallando cuándo se paga de matrícula, cuándo se paga de mensualidad, cuándo se paga de carnet universitario de estudiante anual, por ejemplo, que no es un costo que sea alto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, pagamos 50 al año, ¿verdad? Y tenemos alianza con una entidad bancaria para la emisión de este carnet. Un seguro de accidentes, ¿sí?, que también se cobra semestral, pero es un beneficio en dado caso cualquier estudiante em, le pueda suceder cualquier accidente, vale la redundancia, dentro de la universidad. Y nosotros cobramos el tema de servicios electrónicos de GES, ¿verdad? Que es Galileo Educational System por sus siglas, que es la plataforma donde ellos interactúan, suben notas, reciben videoconferencias y todo el material de parte de cada clase. Ahí se le imputa una parte. Entonces, viéndolo de esa forma, nosotros tenemos 5, em, digamos que, eh, cobros, por así decirlo, dentro de la inversión, ¿verdad? Más allá de solo la mensualidad, ¿no? Bueno, ya lo escucharon. Uno de los primeros puntos que debemos hacer es informarnos. Nada que mejor que tomar decisiones bajo la información que podamos tener. Y precisamente Luis nos decía, si la universidad te está dando la información de cuáles son esos costos, por mínimos que sean, son cosas que deben estar inscritos en este presupuesto de estudios como lo planteas. Pero hay otros que van saliendo en el camino, en el día a día, como el tema de la comida. La comida, Correcto. puedes comer en casa, puedes traer de casa, puedes comprar si quieres, pero ¿qué tanto se nos puede inflar ese presupuesto si no cuidamos el rubro de la comida? Correcto. Bueno, dijiste una parte importante. Cuando hablamos en una de las preguntas iniciales de un presupuesto
integral de estudios, ¿verdad? Uno de esos rubros también es la comida, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos una jornada que es de 8:30 empiezan clases. Quiere decir que para estar a las 8:30 en la universidad se tuvieron que haber levantado fácil 6:30, 7, dependiendo de la ubicación geográfica donde resida cada estudiante, ¿verdad? Pero de esa hora a que salgo a la 1:15, mínimo nosotros tenemos un receso, em, que ellos van a la cafetería y muchas veces me pudiese aventurar a apostar que es el 50% que dan su comida de casa, ¿verdad? Unos por sanos, por fits, otros eh, indirectamente por el tema de presupuesto, ¿verdad? Por el tema de tiempo también, porque el, nuestro receso es a la misma hora de muchas facultades, como pasa en varias universidades, y se hacen filas, se hace un embudo. Entonces, hay que contemplar también el tema de gastos yo le llamaría más o menos entre 25 o 30 quetzales, fácil, que se pueden llegar a gastar dependiendo también del tamaño del hambre, y son jóvenes, el crecimiento y demás, em, al día. Eso lo convierte en 5 días de estudio, son 150 quetzales. Haciéndolo en 4 semanas son 600 quetzales. Sí, solo consumo en una cafetería bajo el supuesto que pueda tener entre 25 y 30 quetzales de, de, de factura, ¿verdad? O de ticket promedio en consumo de alimentos, ¿verdad? Eso si no metemos a la cuenta que hoy invité a mi amigo, quise quedar bien con todos, y si entonces el número ya no son 25 o 30, sino se puede subir más. Pero un promedio de gasto adicional podrían ser 600 quetzales, como lo estabas planteando. Correcto. Y la otra alternativa, pues, es llevar comidas de casa, que no está mal. Al final, pues, es saciar un poquito el hambre y demás. Muchos llevan un sanguchito, un snack salado, un snack dulce, y casi todos hoy está súper de moda que llevan su tumbler ahí de independientemente de la marca, llevan su agua pura o su bebida favorita para tener durante el horario de estudios, ¿verdad? Y que parte de la universidad no solamente es la formación académica, sino también darte este hábito de organizarte, de anticiparte a muchas cosas, y que uno de ellos es precisamente a cómo tus finanzas no se pueden afectar porque estés estudiando. Para muchos el concepto de educación puede ser muy caro, pero si tenemos ese presupuesto lo podemos manejar directamente bajo una salud financiera sin inconveniente alguno. Y mencionaste el tema de salir de casa una hora, hora y media antes, dependiendo de dónde vivan. Transporte, ese es otro gasto. ¿Cómo está el rubro de transporte contemplado dentro de la vida universitaria? Súper. Em, digamos, voy a hablar de Guatemala y después también me gustaría como que miráramos ejemplos en Latinoamérica sin ir tan lejos, ¿verdad? Em, Inclusive pues en Europa, que ya tienen algunas aplicaciones a mi criterio más eficientes en el tema de transporte, sobre todo en la etapa estudiantil, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, pues no nos inventamos el agua azucarada, pues el estudiante viaja en su vehículo propio, depende un poco ahí de la fluctuación del precio de la gasolina. Número dos, algunos piden jalón porque hay algún compañero o compañera vecino eh, a su lugar de residencia, ¿verdad? O cercano a. em, El famoso carpooling. Ese es el carpooling ya un poquito más profesionalizado a nuestra palabra jalón, El jalón. ¿verdad? Em, pero jalón sería pues la segunda, ¿verdad? Y la tercera, si no están las primeras dos variables em, u opciones, el transporte público, ¿verdad? El transporte público, lo único que tengo que contemplar dentro de mi presupuesto es la administración del tiempo, Ujú. ¿verdad? Eh, Porque em, si hay un paro, huelga, etcétera,
tanto afecta a vehículos privados como públicos, pero el transporte público se vuelve un poquito más intermitente, ¿verdad? Entonces, em, de ahí, dependiendo, no me aventuraría a dar un número así como lo dimos en la comida, porque dependiendo donde yo esté. No es lo mismo si vivo en San Lucas que si vivo en la ciudad de Guatemala, en cualquiera de las zonas, en zona 4, en zona 6, en zona 8, dependiendo y dónde está ubicado mi centro de estudios, ¿verdad? Transporte entonces es otro rubro que debemos contemplar allí. Me gusta el enfoque de la parte del transporte público, amarrándolo al tema tiempo. O sea, uno en su vehículo pues va a una velocidad, calcula lo que puede controlar. Pero en el transporte público, ¿qué sucede? Vas al ritmo del bus, vas al ritmo del taxi, vas al ritmo de la moto en la que pediste. Ujú. Pero ¿qué pasa si por tu tiempo saliste tarde de casa? ¿Cómo contemplas ese otro gasto adicional que quieres llegar en punto a tus clases? Un taxi, por ejemplo. Sí, ahí, digamos, yo le llamaría como el costo de oportunidad, ¿verdad? Porque, eh, y como a pegar una frase que es lo barato sale caro, ¿verdad? A veces, porque puede que em, en algunas ocasiones ese transporte que elegí puede que no llegue a tiempo y tal vez tenga menos tiempo para hacer un examen parcial, por ejemplo, ¿verdad? Em, en la pregunta anterior no me aventuré, pero ahorita la voy a atar con esto y es que em, en otras latitudes, tanto en Latinoamérica como en Europa, y hay aplicaciones, ¿verdad? Aquí hay aplicaciones para ir de punto A a punto B, varias aplicaciones, yo diría que 3 bien posicionadas, ¿verdad? En Guatemala, em, inclusive para compartir el viaje, Sí. ¿verdad? Con más personas. Pero pues digamos, en Europa está muy em, institucionalizado o es muy común el carpooling, ¿verdad? Entonces, yo pido un carro, inclusive para ir al interior, ¿verdad? Yo me voy a la Antigua, yo llevo carro solo, Luis Arboleda, y yo digo, voy a salir de la Shell de la Avenida de las Américas, ¿sí? Pongo el punto y voy a salir a las 9 de la mañana. Tengo uno copiloto, 3 espacios vacíos, tengo 4 espacios vacíos. Yo vendo los espacios. ¿Verdad? Obviamente más barato que un transporte público. Entonces, ese carpooling ya se intentó con una aplicación acá que se llama Traewaki, ahí sí le vamos a decir. em, y pues le generaba ingresos a la persona que de todas formas iba a la universidad en su carro solo, ¿verdad? Entonces decía, yo voy a salir de tal punto de San Cristóbal, ahí llegaban los estudiantes que necesitaban y los llevaba. Eso vuelve un poquito, no solo eficiente el tema de presupuesto, sino en tema de tráfico, ¿verdad? Sí, De la ciudad. y al final de cuentas, creo que también hay que contemplar que la educación no solamente es un gasto. Hay una oportunidad de poder generar ingresos ahí con esa forma y pues todos conocemos cuál es la realidad de nuestra ciudad y el tránsito que se genera día a día. Qué mejor si tienes un vehículo y lo puedes rentabilizar de cierta medida a que puedas vender los espacios que te sobran en el asiento. Correcto. Mm, Ahí difiero con un término que acabas de mencionar, William, y es que a mi criterio la educación no es un gasto, la educación es una inversión, ¿sí? Porque hay un retorno detrás de de esa inversión que yo tuve que hacer durante 4 años de carrera, 5 años de carrera, 10 años de carrera, ¿verdad? Hay un retorno porque gracias a tener esa licencia para ser profesional, que es licenciado, ¿ya? Yo ya puedo llegar a cobrar más que alguien que no la tenga, ¿verdad? La inversión se viene viendo con el tiempo, lamentablemente se interpreta a gasto. Pero acá, cualquier universitario que nos esté escuchando en este momento, la paciencia de todo esto que estamos hablando de los gastos aquí y allá, en realidad es una inversión. Lo que estamos tratando en este momento es precisamente de ver cómo canalizamos esos otros gastos adicionales para que en realidad dejen de ser gastos
y pasemos directamente al tema de la inversión. Correcto. Y uno de ellos es el tema, por ejemplo, vas a la universidad y tienes amigos, generas nuevos amigos, tienes relaciones en las cuales estás todos los días y eso te lleva también a poder crear nuevos espacios como el entretenimiento. Ese rubro que muchas veces no contemplamos de decir, este mes voy a salir 2 veces, este mes voy a salir 3 veces, Sí. pero ¿será que lo estamos contemplando o es algo a lo que debemos prestarle atención? Bueno, excelente pregunta. Digamos que en la presentación dijiste que teníamos, en los últimos 7 años que yo he trabajado en la academia, que hemos desarrollado 7 proyectos, apostando un poquito, pues, a agregar valor a nuestros estudiantes. Uno de ellos se llama Semana Internacional, donde queremos hacer del mundo su salón de clases. Es una semana intensiva de estudios en el extranjero. Pero ¿por qué te cuento esto? Creo que las universidades en Guatemala tenemos un gran reto de em, apostar un poquito como crear comunidad. ¿A qué me refiero con esto? En los últimos 6 años hemos visitado Ecuador, Quito, San José, Costa Rica, Bogotá, Colombia, España y demás, y vemos cómo otras universidades le están apostando en crear comunidad, que es, yo no me inscribo a la universidad, sino yo me inscribo a la universidad que apuesta por el estudiante para crear comunidad, creando beneficios. Por ejemplo, hay universidades que ya hay gimnasio adentro que ya está incluido, ¿verdad? O por un costo mínimo, ellos ya se quedan haciendo ejercicio, ¿verdad? Hablamos de salud física, mental y demás, ¿verdad? Hay universidades que ya tienen clubes de deporte, hay universidades donde está muchísimo más institucionalizado el tema de becas deportivas. Aquí está empezando. Hay unas donde no tienen dentro de su campus instalaciones deportivas, ¿verdad? Inclusive campus recién hechos o nuevos que tienen una, Cualquier cantidad de beneficios. no, una área muy reducida como para practicar, por ejemplo, un deporte. Pero sí están apostando en crear comunidad, tienen el tema de esports o de videojuegos, tienen clubes dentro de la universidad, em, club de ajedrez, de origami, etcétera, ¿verdad? Pero creo que hay un compromiso de parte de las universidades que podemos desarrollar y apostar un poquito más a incluir el generar comunidad para generar este tipo de espacios como clubes deportivos y otras actividades sociales, culturales que puedan de forma integral formar al estudiante, ¿verdad? Y que ellos no lo busquen por aparte. Sí, mencionas el tema de poder generar la comunidad y está bien que es un grupo que puede tener esa posibilidad de solamente estudiar, pero también está el otro grupo que es el trabajador que estudia, Total. que sus horarios son distintos, que su realidad es muy diferente, pero que aún así, pues con el ánimo del día a día van sacando para profesionalizarse ante un título. ¿Qué gastos podemos vincular con este grupo en particular? Eh, Buenísima pregunta y me gusta cómo lo planteaste. Es un trabajador estudiante, no es un estudiante trabajador, ¿verdad? Que la diferencia em, se puede visualizar desde una perspectiva muy puntual que necesita trabajar para poder estudiar. Por eso es que es primero su rol de trabajador es importante para poder pagar sus estudios, ¿verdad? En el otro caso, pues hay muchos que son 100% estudiantes que tienen la posibilidad eh, de un apoyo económico de parte de su familia, ¿verdad? Muchas veces de padre y madre, em, padrinos, hemos visto tíos, abuelos que apoyan económicamente a esos estudiantes, pero em, al final de cuentas considero que lo más importante de este trabajador estudiante es que, que pueda contemplar y elegir una buena jornada, ¿verdad? Aquí hay dos opciones. La mayoría de puestos de trabajo, em, quitando el sector call centers, ¿verdad? Pero la mayoría de puestos le van a requerir un horario de 8 a 5. Entonces le quedan una opción de jornada vespertina o jornada plan fin de semana si es que la carrera o la facultad lo tiene,
¿verdad? En nuestro caso solo tenemos vespertina, no tenemos plan fin de semana, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir con cierto número de horas para que cumpla con los créditos mínimos de que sea una licenciatura, ¿sí? Em, Otras instituciones no sé cómo le hacen para sacar, porque al final, para sacar esos números, pero ellos tienen que contemplar sobre todo pues el lugar donde van a estudiar que quede lo más cercano posible a su lugar de trabajo, si es plan de jornada vespertina. Contemplar, pues, el parqueo, ¿verdad? Contemplar la gasolina, ¿sí? Em, y todo lo que quisieran invertir en, pues, temas de tecnología y demás para poder llevar sus estudios con satisfacción. Este grupo en particular, pues, hace un esfuerzo adicional, ¿sí? Todos estamos conscientes de eso, Sí. que tienen, pues, retos diferentes. ¿Cómo podemos, en cierta medida, visualizar la parte del ahorro? ¿Es posible durante la vida estudiantil universitaria que pueda surgir el ahorro? ¿Y cuáles serían esos puntos específicos que digas, aquí te puedes ahorrar esto, allá te puedes ahorrar lo otro? Excelente. Yo, digamos, para responder esa pregunta, em, diría un poquito es el salario, analizar mi salario, hacer un pie, ¿verdad? De cuánto estaría dispuesto a invertir en estudios dependiendo de esto, ¿sí? Porque muchos trabajadores, estudiantes o que quieren ser estudiantes, tienen otros gastos de vivienda, alimentación, transporte, etcétera. Entonces, eso forma parte de su presupuesto mensual. Entonces, yo puedo destinar 2,000 quetzales, dependiendo de mi salario, a estudiar. Destinado a esto, puedo decidir qué universidad elegir, qué carrera, ¿verdad? Y ahí poder visualizarme en inscribirme y intentar, pues, saber que por 4 años voy a bloquear esos 2,000 quetzales, por 5 años, 6 años, dependiendo de la carrera que elija. Pero es planificado, ya es con Correcto. intención el gasto que vas a hacer. Correcto. Y si no, puedo optar algunas instituciones académicas que también lo hemos visto en otros campus en el extranjero, tienen de parte del área financiera, a nivel interno, una opción de un crédito educativo, ¿sí? Este crédito educativo, básicamente, yo me asigno mis cursos y supongamos que en el semestre tengo que pagar 10,000 quetzales, ejemplo hipotético, ¿verdad? Ese, eso ellos me pueden financiar hasta el 80% en algunas instituciones. Quiere decir que 8,000 quetzales se va a la cuenta por pagar de la universidad y 2,000 quetzales son los que yo tengo que pagar por semestre. Eso sí, al finalizar mi carrera, Tienes ¿sí? una deuda. Tengo una deuda, ¿ya? Tal vez no a un nivel de un interés de una entidad bancaria, porque es un financiamiento propio de la universidad, pero no todas las universidades lo tienen. Entonces, sí, dentro del PAI que analicé y tengo 2,000 quetzales y la universidad que elegí, en la carrera que elegí, por la ubicación geográfica y por muchos factores, no tiene esto, tengo que salir a analizar dentro de las entidades bancarias quién sí me puede costear, ¿ya? Como para subvencionar mi presupuesto mensual, ¿verdad? A lo largo de mi carrera. Dicho de otra manera, Luis, hoy por hoy continuar con tus estudios, la parte financiera no puede ser un impedimento. Podemos plantearlo, pero retomo el punto de la intencionalidad que le vas a dar al uso de tu dinero. Por 3, 4 años, 5 años, dependiendo la carrera, pero hay una intención detrás. Sea que lo costees directamente o que busques ayuda financiera dentro de la misma universidad, pero existe la posibilidad. Totalmente, totalmente. Me encanta el nombre del podcast porque se llama Hágale Números y casi todas las preguntas van
centradas en hacer que los estudiantes o que la persona, los jóvenes hagan números antes de tomar cualquier decisión. Estamos hablando de educación, pero uno puede hacer números para cualquier cosa. O sea, yo voy a entrar al parqueo, ¿cuánto cuesta la hora? ¿Sí? Que ojo, por ejemplo, en Colombia ya está por política que no te pueden cobrar hora o fracción. Te cobran por minuto. Y hay una tarifa por minuto por zona. O sea, está muchísimo más Segmentado. y entonces yo no puedo poner el precio que quiera, sino que tengo que irme a lo que me toca para el parqueo de la zona. Pues como decía mis abuelitos, que en paz descansen, el que quiere puede y ve la forma de salir adelante, que no sea un impedimento. Y hay muchas personas que la tienen muy fácil y solitos uno mismo es su primer enemigo, ¿verdad? Uno se bloquea mentalmente y dice, no, yo no puedo pagar, no puedo pagar. En un abrir y cerrar de ojos se pasaron 5 años y yo me gasté tal vez la misma cantidad de plata en cosas que no me van a dejar nada Y versus si preguntas una dónde está carrera ese universitaria. dinero, ¿qué pasó con ese dinero? Se fue. Total. Yo voy a poner mi ejemplo puntual. Ahí yo tenía decidido querer estudiar una maestría sí o sí. Terminé la licenciatura, empecé a buscar, entré a unas opciones de becas, ¿verdad? En España, en el Reino Unido, etcétera. El primer año no me dieron ninguna, ¿sí? El segundo año lo volví a aplicar, ¿sí? Pero yo dije, yo no voy a depender de la persona que decide, este sí o este no. Voy a tener mi plan B. Y mi plan B era, el que quiere puede otra vez. Hice los números y saqué un crédito especializado en maestrías en el extranjero. Entonces, que no tiene la tasa de interés de un hipotecario, de un fiduciario, ni nada, sino que le apuestan a los jóvenes que quieran estudiar en el extranjero. ¿Qué me incluía esto? Tenía que presentar la carta de admisión de mi universidad en el extranjero, cuánto costaba la matrícula, el monto de la matrícula y el presupuesto mensual de lo que duraban mis estudios. Me incluía la estadía, el presupuesto. Cuando al regresar me dieron un año de gracia de no empezar a pagar a capital, solo mantenía pagando intereses, que era algo súper bajo. Y al finalizar el año, para que yo me ubicara laboralmente, ya empecé a pagar. Y se los menciono, por eso les digo que es inversión y no lo digo yo. Yo decía, ¿cómo voy a pagar una maestría y no de 10,000 euros? Más lo que yo dije, y llegó un puesto que el requisito era tener maestría. Y yo no hubiera podido aplicar a ese puesto si no hubiera tenido maestría. Afortunadamente fui de los elegidos. Y la respuesta a mi pregunta, ¿cómo voy a pagar? En 4 meses de salario, devolví eso, que yo no lo hubiera podido obtener si me hubiera quedado a nivel de licenciatura. Entonces, al final de cuentas, hay muchísimas opciones, cada vez hay más entidades financieras que están apostando por estos créditos educativos, cada vez hay más universidades que dentro de su área de finanzas están apostando por crédito educativo propio, ¿verdad? Y inclusive les puedo poner una tercera opción, ¿verdad? Yo he conocido estudiantes que han salido adelante con un préstamo de algún conocido, ¿verdad? Muchas veces sin intereses, con una carta de El compromiso, mejor beneficio. ¿verdad? El mejor beneficio que es como lo hacían a la antigua, ¿verdad? Con la palabra, ¿verdad? Con un contrato de fe en que sí me va a pagar y que es para algo positivo, ¿verdad? No le estoy dando dinero para un vicio, si le estoy dando dinero para agregar valor a su profesión, a su vida, y por ende, pues, a su núcleo familiar que en un momento pueda llegar a decidir tener.
La educación es un parteaguas, es un antes y un después, definitivamente. Entonces, aquí al momento de poder tener la posibilidad de poder optar a una maestría, te abrió una nueva puerta, un nuevo espacio, si lo podemos ver así. Dentro de la audiencia seguro hay padres de familia que tienen hijos en edad adolescente, que están por graduarse del colegio y que hoy por hoy, dentro de las entidades privadas, está el beneficio de ayuda financiera por logro o récord académico. Ujú. ¿Cómo podemos obtener un tanto de información de eso o qué tanto el padre de familia necesitaría buscar en relación a este tema? Sí. Bueno, lo voy a mencionar. Hay una entidad pública em, que lo ha manejado a través de los años, que se llama CGPlan, ¿verdad? Que canaliza las oportunidades de becas, mm, la mayoría de nacionales, no tiene todas, eh, y sí, em, la gran parte de ofertas académicas que ofrecen las, las embajadas, ¿verdad? De los países que están ubicados en Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay una o dos ferias al año de becas Plan. Si no, en el link puedo buscar opción a becas. Y si no, dentro de cada institución, si yo quiero que mi hijo estudie en la universidad A o B, porque yo estudié ahí, o porque yo sé que es buena o aspiracional, o yo no tuve oportunidad, pero he escuchado que aquí salen bien formados en derecho o en ingeniería, y él decidió esa carrera, y al final de cuentas llegar a esa universidad, preguntar por el programa de becas, pero eso lo tienen que empezar a formar desde antes, no decidir en quinto bachillerato y si optamos por una beca, tengo que prepararme con buenas notas académicamente, hacer un ensayo, estar preparado para la No entrevista. es cosa del último bimestre de tu quinto bachillerato. Total, enfocado a hijos que ya quieren optar por una beca a nivel universitario. Yo diría casi que desde la secundaria, apostar por tener un buen récord académico en tema de notas, ¿verdad? Una carta de referencia del colegio, de la escuela, de los maestros, em, e ir preparado con toda la papelería que en algún momento me puedan pedir, porque 4 o 5 años se pasan volando. em, y pues a raíz de eso nosotros participamos en una mesa con la Unión Europea y con varias universidades, con las oficinas de relaciones internacionales desde la facultad, y pues nos hemos dado cuenta que hay muchas becas que se ofrecen en Guatemala, en países asiáticos, por ejemplo, em, que la barrera del idioma es la que pesa. Entonces, si les puede dar un advice, un consejo, es preparar desde ya, si el colegio, escuela de mi hijo no está enseñándole el idioma inglés, de cierta forma, hoy tampoco hay excusas. Puedo bajarme de Duolingo, puedo ir a una academia de inglés, puedo pagarle a una maestra, ahora hay con inteligencia artificial para aprender inglés, etcétera, em, para prepararme en ese idioma, para que no sea una barrera de impedimento, para que me otorguen una beca, porque muchas becas no se otorgan por esa barrera. La excelencia académica la tienen, pero no tienen la preparación del idioma, ¿verdad? Que al final de cuentas, retomo un par de palabras que mencionaste, el que busca encuentra, pero también el que quiere puede, en ese sentido. Entonces, en el abanico de opciones que tenemos en Guatemala de universidades, ese mismo abanico tiene subcategorías, por así decirlo, con opciones de clases presenciales y clases ya en línea completamente. ¿Qué gastos podemos vincular si yo opto por quedarme con un curso o con una carrera que es totalmente en línea? ¡Wow! Es que me hiciste una pregunta ahí de la educación en línea. La pandemia hay un- fue un hito para la humanidad. Hay un antes y un después de la pandemia. No somos el mismo William, ni el mismo Luis, ni los mismos oyentes.
antes y después de la pandemia, nuestra perspectiva cambió, ¿verdad? Y la educación tuvo que em, continuar de forma virtual. Que tuviéramos la necesidad de hacerlo virtual no quiere decir que sea lo mejor. La virtualidad da muchísimas cosas positivas, ¿sí? Pero Pero ha de tener también, sus limitantes. pero también nos quita otros factores positivos que en la formación de los jóvenes, de los estudiantes, tanto a nivel eh, primario, secundario, bachillerato, universitario. em, si yo voy a decidir por una institución que, ojo, no todas las universidades están ofreciendo la virtualidad. Hay unas que yo diría que hay 100% híbridas, 100% presenciales, ¿sí? Pero no Y hay 100%. 100% virtuales, ¿verdad? Híbridas es que tienen las dos. Em, yo contemplaría la parte virtual, obviamente me quito el gasto de gasolina, parqueo, como en mi casa, ¿sí? Pero sí o sí tengo que tener un equipo. Si no tengo un equipo, pues tengo que adquirir uno, ¿sí? Adquirir el equipo, audífonos, si me quiero concentrar mejor, Calidad de tu conectividad, por la ejemplo. calidad de conectividad, con mi proveedor de esa conectividad, pues aumentarla como para que no se me esté trabando y demás, ¿verdad? Lo que se pierde, a mi criterio, es esa interacción presencial, digamos, de hacer un pitch de ventas. No es lo mismo que yo haga un pitch virtual, no me va a dar pena con una pantalla, ¿sí? Versus hacer un pitch presencial. No es lo mismo tener un congreso presencial o un webinar, ¿verdad? Que ir a una charla. El networking que te puede dejar, ¿verdad? El conocer a tus compañeros, ese compañero graduado, el día de mañana me puede dar trabajo en cierta institución, ¿no? Versus que si no hice ese bonding durante la etapa universitaria, o sea, sé que Juan Pérez estaba conmigo, pero pues casi nunca estuvimos juntos, porque estuvimos conectados los 4 años. Entonces, debo poner una balanza que pesa más, ¿sí? Y la forma en la como pueda decidir manejarlo, ¿verdad? En este orden de ideas, yo le apostaría, Luis Arboleda, le apostaría a una presencial o mínimo una híbrida. No le apostaría a una 100% virtual. Hay muchas cosas de hábitos que también, ahí enfocando a los padres que trabajan, los jóvenes, levantarse temprano, vestirse, a preocuparse por su marca personal, ¿verdad? Su higiene, salir del punto A al punto B, Organización, hábitos. administración del tiempo, ¿verdad? Yo sé que tengo que levantarme a tal hora porque a tal hora tengo que salir y a tal hora tengo que llegar a la universidad porque a tal hora tengo que empezar clase. Tengo que preparar ¿ya? Y la otra es que la presencialidad puede que yo esté con mis 5 sentidos, puede, porque hay quienes se distraen, ¿verdad? Eh, porque estoy ahí en la clase, ¿verdad? Tengo esa presión de tener al maestro enfrente, que si saco el teléfono me puede llamar la atención. El clásico salón de clases. El clásico salón de clases. Versus, yo puedo estar conectado, entre comillas, ¿sí? Pero tengo el distractor que tengo la televisión prendida, tengo la consola de videojuegos prendida, termina mi día de clases y a la 1 de la tarde sigo en pijama, ¿sí? No desayuné bien, Y la marca personal está deteriorándose. no tengo necesidad de comprarme ropa para ir a la universidad. Y al final de cuentas me voy descuidando también, ¿verdad? Como persona. Y yo les decía a los estudiantes, poniendo analogía, y con eso termino ahí la respuesta, es, al final de cuentas,
ser profesional no es la impresión de un título de tanto por tanto. Porque si no, imprimamos el título. Vengan, re fácil. Bajemos, pongan Galileo o pongan el logo de cualquier universidad, lo ponen, veamos uno que ya existe. Con inteligencia artificial detectamos qué tipo de letra es, etcétera, etcétera. Lo imprimimos. ¿Eso ya los convierte en profesionales? ¿Por acto de magia? No. ¿Qué es un profesional? Te la dejo ahí para otro podcast. Pero al final tiene que ser una persona íntegra y el conjunto de hábitos que hayan construido durante su etapa universitaria y primeros años laborales. Me animaría yo a decir que te convierte en un profesional. Es la base que necesitas para de ahí en adelante ser el profesional adulto que espera la sociedad. Y bajo ese criterio, yo les digo, no todos los licenciados son profesionales. Ni todos los profesionales son licenciados. Claro, un A no está vinculado a B, ni B vinculado a A La directamente. idea es que sean ambas, Claro. ¿verdad? Y se note, no que lo tenga que decir. O tener de fondo de pantalla tu título porque quieres dar a conocer que eres un profesional con título. O sea, eso realmente no te va a destacar, si lo quieres ver así, si tus acciones no van de acuerdo al título que estás diciendo que has obtenido. Y desde esta parte, Luis, voy un paso atrás. Hablábamos de la virtualidad versus la presencialidad y en el más menos en la hoja de balance. No es tanto que vayas entonces a tener un ahorro versus otro que en comparación uno con el otro, sino más bien lo que haces es traslado de gasto de un rubro a otro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hablabas de te vas a evitar el tránsito. Ese es un costo que puedes reducir, pero ese costo que estás teniendo lo puedes colocar en un ahorro directamente o lo puedes invertir en un mejor equipo, en una mejor conectividad. En ese balance, ¿cuáles son los cambios que puede estar esta persona tomando en cuenta a la hora de decidir por una virtualidad? Digamos que si mi única opción es la parte virtual, ¿verdad? Vuelvo a repetir, tengo que enfocarme muchísimo en que mis hábitos que construya durante mi vida universitaria me vayan convirtiendo en el profesional que quiero ser, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si es mi única opción, el conocimiento más allá de la clase que sea sincrónica o asincrónica, o sea, que quiera decir que sea en vivo o que yo vea los videos a mi ritmo y que se van abriendo los módulos, ¿verdad? Eso también, hasta cierto punto, hay una gran diferencia em, en la preparación de. Ojo, digamos que entro al Consejo de Educación Privada Superior, ahí veo cuántos créditos tiene mi carrera y tengo que hacer la mate, hágale números, ¿verdad? De que si las horas que estoy yendo o estoy teniendo la clase cumplen con los créditos mínimos Que se solicitan o se que se esperan. solicitan para tener una licenciatura o una maestría, ¿verdad? Sí, que al final de cuentas en el abanico de opciones que tenemos también puede hacer que una carrera te esté diciendo la puedes obtener en 6 meses, pero en el tema de créditos ante el Consejo de Educación Privada Superior, ¿en dónde está quedando la calidad que te están dando? Y si pertenece o no pertenece, porque hay unos que no pertenecen pero sí cumplen y hay unos que no pertenecen, sí, pero no cumplen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en España para un posgrado son 30 STs, sí, cada ST es mínimo 15 horas presenciales y para una maestría son 60. Y mucho de esa línea está marcado para el tipo de titulación que tenemos aquí en Guatemala. O sea, que de repente los números son más menos, pero que de igual manera hay requisitos para poder optar a estos títulos como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema educativo se presta para mucho. El tiempo
como en todas ocasiones, ahorita empieza a jugar en nuestra contra. Y Luis, ya para ir cerrando en esta parte, hablemosle a ese estudiante, hablemosle a ese papá, que de igual manera es el que cubre los costos de este que es estudiante. ¿Cuáles son esos puntos clave que pueden llevarse de este capítulo en particular? Wow. Em, Hágale números. Eh, Antes, mucho antes de que le toque involucrarse ya sea yo estudiante me voy a pagar mi universidad porque no tengo un apoyo económico. Hago números de escenarios, ¿verdad? Em, Pueden buscar ahí un mapa conceptual o diagrama de flujo. Números, digamos, les voy a contar con el ejemplo, digamos, la maestría. ¿Quiero estudiar la maestría? Sí, no. Entonces, ¿quiero estudiar en la universidad? Sí, no. Sí. Ok. ¿Qué carrera? ¿Ya? ¿Qué me interesa? De ahí los invito. Hay un test vocacional. También para qué soy bueno, si no están orientados. En la página de la Universidad Galileo ponen test vocacional, les sale, hacen su test, contestan varias preguntas y ahí le dicen más o menos para qué estoy apto, por si están perdidos en ese punto. Vengo y digo, ok, ingeniería, licenciatura en marketing, tengo mis opciones. Apuesto por una, digo, bueno, en marketing, averiguo qué universidades las dan, ¿sí? Y en base a qué universidades las dan, averiguo, hago números, pido la información, voy a la universidad físicamente, si se puede ir, si tienen la oportunidad, si no también lo pueden solicitar vía telefónica, si se las dan, algunas instituciones no se las dan. Tengo el escenario claro de los números que tengo. Analizo ese mi presupuesto integral, que es los gastos no contemplados dentro de esa información, que lo decíamos, transporte, comida, si voy a comer, no voy a comer, inclusive ropa, no lo habíamos contemplado, ¿verdad? Pero ropa, laboratorio, carnete, seguro, gasolina, lo que sea, toda esta parte. Y de ahí saco mi número y yo veo, según mis posibilidades, a cuál quiero apostar. Y en base a eso, ya me veo en la aplicación. Aplicación para ser admitido en esa universidad o en esas universidades, ¿verdad? Yo los instaría. Cuando empecé la universidad, hice examen en la pública, hice examen en 2 privadas. Gracias a Dios, pues en la pública fue admitido. Por 2 años era válido eso. Me quedaba súper cerca de una privada y era asequible a los números que yo tenía en ese momento. Para mi sorpresa, pues en temas de 3 años, subió de 600 a 1800. Entonces, cambió un poquito el escenario, pero ya me faltaba nada para terminar. Y es que esa es otra cosa que se tiene que contemplar, que el precio con el que estás empezando no es el que vaya realmente a terminar 3, 4, 5 años posterior. Por eso lo cité. Y lo cité como ejemplo en primera persona, porque me sucedió, seguro les sucede, pues el tema, pues el índice inflacionario, las tasas de interés o todo lo que sucede a nivel macroeconómico, pues puede llegar a impactar de cierta forma, pues el precio con el que inicié pagando versus con el que pueda llegar a terminar pagando, ¿verdad? Y una vez teniendo ese escenario, ¿verdad? Puedo decir, bueno, ahí fuentes de financiamiento propia, sí lo puedo cubrir con mis ingresos o con los ingresos, o ajena, ¿verdad? Ajena, ahí podría darme entidad financiera, entidad bancaria, averiguo las entidades bancarias, luego financiamiento propio de la universidad, averiguo las condiciones, ¿verdad? Y luego, ya te lo decía, en ese tercer escenario, de si es un familiar o alguien, padrino, o alguien que me pueda prestar esa plata, y darle una carta de compromiso, hacerlo bien. Inclusive yo me comprometería, aunque no me lo pidan, a entregarle
mis notas de aprobadas Como garantía. semestre a semestre para que vea que yo voy avanzando Claro. y que falta cada día menos para finalizar mis estudios, ¿verdad? Y luego de decidir mi fuente de financiamiento, pues ya pudiese apostar a prepararme para ser estudiante, ¿verdad? Entonces ya hago una prueba piloto de irme a la universidad, ¿verdad? ¿Qué ruta puedo agarrar? Independizarte en cierta forma. Independizarte en cierta forma. Hago un espacio en mi habitación para colocar únicamente el material, los libros. Hago una carpeta en la computadora donde diga licenciatura en, la que decía, o ingeniería en, ¿ya? Y hago carpeta primer semestre, le doy clic, ahí hago por clases, tengo todo mi material ordenado, tareas, etcétera, libros que vaya encontrando, leyendo, artículos, voy poniendo para irme nutriendo y también hasta cierto punto motivando con estudiar. Y este es un tip extraordinario, así como se los di a los papás, como para los estudiantes. Yo, al final de cuentas, no me quedaría con lo que me dice el docente de la carrera de marketing. Hablo de marketing porque esto es una Tu área. facultad relacionada, pero em, de ingeniería biomédica. No me quedo con lo que me dice el docente. Investigo un poquito más, que sean curiosos. Mía Stay extra. curious, stay humble. Que sean curiosos y que vayan un poquito más allá. Si yo sé que dentro del programa de estudios, en la siguiente clase van a hablar de innovación, intento ir antes. Leo de innovación, cuáles son las principales tendencias de innovación, si hay algún diagrama donde yo pueda utilizar, etcétera, como para poder llegar y aportar a la clase, ¿verdad? De motivarme si tengo que trabajar para estudiar, em, estar motivado para ser ese trabajador estudiante. Yo vengo acá y para trabajar porque necesito pagar mis estudios. Tu Y es- motivación se vuelve eso. Y que sea un círculo virtuoso, no vicioso. No, como no estoy motivado porque no elegí bien, porque no hice ese diagrama de flujo, porque no elegí bien en la universidad y es algo más de mis ingresos, voto la universidad, que es lo más sencillo. Que uno de las principales, y qué bueno que tenemos cámaras, ¿verdad? Es culpables es esto, porque estamos acostumbrados a no me gustó, lo cambio, el scroll, ¿no? En modo YouTube, en modo Netflix, en modo TikTok. La vida no es así. La vida no es así. Acostúmbrense a cerrar círculos. Todo círculo que abren, que lo puedan cerrar. Pero eso viene de una planificación, no es por suerte, no es me voy a tirar al agua a esta universidad y a esta carrera, no me A ver qué gustó, sucede. me salgo y entonces son uno en etapa universitaria, los EPS, que son los Ujú. eternos primer semestre, porque tienen primer semestre en 4 o 5 carreras. Pero te puedo asegurar que en la audiencia no tenemos ningún EPS. Ojalá. Pero, por ejemplo, hagan las cuentas. Si tienen 5 carreras, sí, es que estudié Derecho, estudié Ingeniería, me pasé a Psicología Industrial y luego Arquitectura, luego, listo. Contá cuánto pagaste. Yo hubieras terminado una carrera si hubieras tomado una buena decisión. Pero no se trata de scroll y Next. en algún momento intenten trabajar en lo que están estudiando para que la teoría se tatúe con la práctica. Porque ahí es donde van a poner los conceptos, ¿sí? Cobra vida. A cobrar vida, ¿sí? En la vida real. Eso no te le da ningún aula. Nosotros intentamos que todos nuestros catedráticos trabajen en la clase que están dando. Que tengan experiencia. No queremos un docente que sea ratón de biblioteca, que se sepa el libro de la A a la Z. Perdón, pero esos docentes están desapareciendo. Yo el resumen, ahora me lo puede tirar la IA, le puedo decir, resumen de este libro,
mi chavo docente, que me agreguen valor con la experiencia y que impriman en sus estudiantes y tatúen ese conocimiento, ¿sí? Que es la próxima generación que va a estar al frente de este país. Entonces tenemos una gran responsabilidad en formarlos y formarlos bien, con valores, con ética, en hombres y mujeres de bien y que puedan generar oportunidades. Muchas veces o sea, las universidades privadas en la mayoría estamos apostando por el emprendimiento para que creen empresas y esas empresas puedan generar empleo, ya sea 3, 5, 10 familias que gracias a que llevaron la idea a la acción, están dando de comer en 10 casas. Y al final de cuentas, todos como estudiantes, pues lo que buscamos es construir ese país que nosotros queremos ver. Somos corresponsables de poderlo tener o ser parte del problema o de la solución como tal. Entonces, Totalmente. las universidades pues sí tienen ese reto grande de poder cambiar esa mentalidad de las personas que atraviesan sus aulas. Luis, para ir cerrando ya, te agradezco el espacio, todo lo que nos pudiste haber compartido, los puntos. Acuño un concepto vital acá. Bueno, en realidad son dos. Uno es la planificación, la intencionalidad de cuando decides estudiar, cómo vas a manejar tu dinero, y ese vinculado al presupuesto estudiantil integrado. Total. ¿Por qué razón? Porque dentro de este presupuesto vas a ir viendo cuáles son esos gastos de puedes ahorrar tu dinero o lo puedes malgastar. Entonces, en realidad acá para toda la audiencia, para que tomemos notas, si lo podemos ver así, el presupuesto estudiantil integrado te puede abarcar rubros como la matrícula inicial, la matrícula semestral, dependiendo cómo lo maneje cada universidad, las cuotas adicionales como un laboratorio, como tecnología, alguna plataforma adicional, algún licenciamiento. Si hay cursos que llevan libros de texto, de igual manera deben de estar contemplados dentro de un presupuesto tal cual. La comida. La comida es el rubro que más se puede pues salir de control si no lo sabemos manejar, y el transporte. Y dentro de ellos pues no podemos dejar fuera la parte social con el tema del entretenimiento y poder construir todos juntos pues ese bonding o ese networking que podemos tener dentro de la universidad tal cual. Te agradezco mucho el espacio, a la audiencia de igual manera, muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Los invito, si están en el canal de YouTube, que también nos puedan escuchar y seguir en Spotify. Nos encuentran como podcast de Hágale Números, y si están en Spotify, pues de igual manera nos pueden buscar en YouTube como podcast Hágale Números. Hasta la próxima, que tengan un feliz día. Eso fue todo por hoy. Comparte este episodio con esa persona que desea aprender de educación financiera de forma simple y clara, porque todo en la vida es números.